supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Padre precioso, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, oh Dios. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos has permitido. Colocamos este tiempo en tus manos, Dios. Te pedimos también perdón, Señor, por todo lo que está viviendo el mundo, Señor, tal vez por el aumento de la maldad. Oramos por nuestros hermanos, Señor, allí en Ucrania, Dios, personas que están viviendo situaciones complicadas, Dios, Señor. Gracias por los pastores que hay allí en ese lugar, Señor, que tal vez han tenido que dejar sus iglesias, Señor, dejar sus vidas atrás. Te pedimos, Padre precioso, que seas tú confortándolos en estos tiempos difíciles que está viviendo el mundo. Te damos gracias, Señor, por este día. Disponemos nuestros corazones, nuestras vidas. Te pedimos que tú nos hables a través de tu preciosa palabra, oh Dios. Te lo pedimos en esta mañana y te damos gracias en el nombre de tu Hijo. Amén. Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos. Le pido por favor que tome su lugar. Bienvenidos, Angélica. Bienvenida. Qué alegría que esté acá mi hijo. Bueno, estamos abarcando cronológicamente las profecías del fin de los tiempos basadas en el libro de Revelación y basadas también en los profetas del Antiguo Testamento. Yo creo que lo que estamos viendo acerca del fin de los tiempos, de los juicios, pues es muy pertinente con el panorama que está actualmente ante nuestros ojos. Entonces sería inevitable realmente no mencionar la situación actual que estamos viviendo. Sabemos lo que está pasando ahorita Ucrania, la invasión por parte de esta hegemonía rusa, donde su líder soberbio, malvado, intemperante, cruel, déspota, está realmente atacando a una tierra completamente indefensa. No sé cuántos de ustedes han visto noticias, vemos el ataque hacia civiles, niños, a quien se le atraviese. Lamentablemente vimos también que un tanque de guerra pasó por encima de un automóvil y todo lo que estamos realmente viendo, el desplazamiento forzoso de miles y miles de personas. La bandera de Ucrania tiene dos colores, es el azul que representa el cielo y el amarillo representa los vastos cultivos de trigo que ellos poseen. Para que ustedes sepan, Ucrania es una de las despensas agrícolas que provee aproximadamente el 13% del trigo hacia Europa del Este, por lo cual la crisis actual se verá reflejada en la economía mundial, provocando daños colaterales representados en más hambrunas y crisis que afectarán al mundo. Si el Señor lo permite, en 8 días vamos a hablar específicamente de esta situación que está pasando actualmente en Ucrania, porque Rusia realmente está en la profecía bíblica. Cuando usted lee Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39, allí puede usted encontrar Gog y Magog, significa la tierra y el hombre. Entonces en 8 días, el Señor lo permite, vamos a estar abarcando completamente esa profecía allí del capítulo de Ezequiel 38-39. Esto es importante que nosotros, cuando veamos estas situaciones que están pasando en el mundo, miremos realmente qué es lo que realmente dice la Biblia, porque esto ha traído mucha zozobra, desasosiego en la población, pero nosotros debemos mirar qué es lo que realmente está establecido allí en la palabra, y realmente la palabra habla muy claro acerca de Rusia. Lamentablemente ahorita va a ser imparable, pero sí llegará un momento donde se va a provocar una guerra. La Apocalipsis 20 se llama como la batalla de Armagedón, donde van a venir todas estas naciones, los reyes del norte, los reyes del sur, los príncipes de oriente, van a venir contra una tierra indefensa que es la nación de Israel, así como hicieron con Ucrania y posiblemente lo hagan con Suecia y con Finlandia y con el que se le atraviese. Va a llegar el momento bíblico donde ellos van a venir contra esta tierra indefensa. Y es allí donde Dios va a tomar lugar y los va completamente a destruir. Así que le pido que, si le es posible, en 8 días usted pueda estar en este lugar para que podamos abarcar un poquito más acerca de esto, porque es necesario que hablemos de esto. ¿Qué dice la Biblia? En Apocalipsis 5 me quiero devolver, fue un capítulo que vimos hace un par de semanas. En Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6 dice:
Cuando abrió el tercer sello, oí al ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. ¿Recuerdan qué significa esto? La inflación, la carestía. Como les decía ahorita, esta nación de Ucrania prácticamente son campos inmensos donde se cultiva el trigo. Entonces esto va a provocar obviamente la carestía. Y era lo que estábamos hablando hace un par de semanas allí cuando estábamos viendo los 4 sellos o los 4 jinetes del Apocalipsis. Recuerda que vimos los 4 jinetes. El primer jinete, un caballo blanco, luego vimos un caballo rojo, bermejo, vimos también un caballo negro y un caballo amarillo y pálido. Y todo esto que estamos viendo prácticamente nos hace notar que ya se suenan los cascos del Apocalipsis. Todo esto es como, esto que está pasando prácticamente es como la ficha que le faltaba al rompecabezas, y todo se está alineando. ¿Para qué? Para que se cumplan las profecías del tiempo del fin. O sea, ¿y cuál es nuestra postura ante esta situación? Porque debemos ser claros, no es desfallecer. Lucas 21:28 dice que cuando veamos todas estas cosas, todo este panorama que está ante nuestros ojos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Estar tristes? No. Dice que erguíos, que levantad vuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Mire, como nunca antes en la historia del mundo, Dios está hablando a la humanidad por todo lo que está pasando. Y sin dejar atrás la ley que aprobó Colombia hace un poco de días, o a favor del aborto más bien. Todo esto que estamos viendo a nivel mundial es lo que realmente nos hablan, nos muestran que la maldad está llegando a su punto límite, a su punto máximo, está rebosando la copa, y por eso se tienen que desatar los juicios sobre la tierra. Recuerde que estamos viendo el libro de Apocalipsis y es un libro esperanzador, no es un libro de susto. Tal vez hay personas que dicen: a mí no me gusta que me hable el Apocalipsis, hábleme de otra cosa, hábleme de prosperidad, hábleme de dinero, hábleme de que el mundo va a estar mejor, de que mis hijos van a tener un mejor futuro. Pero el libro de Apocalipsis o el libro de Revelación es un libro completamente esperanzador. ¿Por qué? Porque sabemos que finalmente Dios va a poner fin al pecado y a la maldad. Y así como este príncipe de allí de Rusia se ha levantado, tarde que temprano se va a doblegar ante la voluntad de Dios, porque Dios prácticamente lo va a destruir. Es lo que vamos a ver en 8 días. Hace 8 días estábamos hablando en nuestro mensaje acerca de las 2 bestias. ¿Recuerda quiénes son esas 2 bestias? Recordamos que vimos que una bestia de estas es el último imperio globalista que se va a levantar en el mundo. Hablábamos de un sistema, y la otra bestia tiene que ver con un hombre que es el anticristo o el hijo de pecado. Este panorama que estamos viendo en el mundo es propicio para que ahorita salga ese Mesías. Salga ese Salvador. Yo les hablaba hace 8 días que ahorita actualmente los judíos, ellos están esperando a su Mesías, porque recuerde que los judíos no creen en el Jesús de la Biblia, ellos rechazan a ese Jesús, ellos están esperando su Mesías. Y los musulmanes también, ellos están esperando a su Mahdi o a su imán. O sea, ambos están esperando que aparezca un Salvador en el mundo. Entonces, según las profecías bíblicas, va a aparecer un hombre en el mundo que aparentemente va a traer soluciones. Ese es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6:1 y Apocalipsis 6:2. Recuerda que lo vimos. Entonces, no se les haga raro que en cualquier momento aparezca un hombre en el mundo con poder político y traiga soluciones al mundo, tal vez haga la paz, y nos vamos a dar cuenta de que ese hombre que para muchos va a ser su Mesías, según la Biblia, para nosotros es el anticristo. Mateo 24:36 dice que nadie sabe el día ni la hora, pero las señales están ante nuestros ojos. ¿No hay peor ciego que el que no quiere ver? ¿No hay peor sordo el que no quiere oír? Entonces, que después el mundo no diga: es que a mí no me dijeron, a mí no me avisaron, es que no tenía tiempo, es que mi trabajo, es que la situación. Entonces no vamos a tener excusas de que a nosotros no nos avisaron, porque lo que está haciendo Dios en estos tiempos es hablando a la humanidad. Cristo viene pronto. Las profecías bíblicas nos están dando señales de que el Señor va a regresar. Y yo les digo, no es para que ustedes o para que nosotros estemos tristes y agobiados, sino por el contrario, para que estemos gozosos, para que estemos felices, para que vivamos la vida de Dios.
¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se va a perder? Lo más importante no es el dinero, no es la comodidad, no es tener casa, carro, beca. Lo más importante es estar reconciliados con Dios. Si el Señor viniera hoy mismo, yo creo que nosotros, los que hemos creído en su nombre, seríamos dignos de ser llevados allí. Lo que la Biblia habla del arrebatamiento de la iglesia. Y yo creo fielmente que estos son los últimos tiempos. Pues le digo, nadie sabe el día ni la hora, y tal vez muchos dirán, pastor, pero es que los cristianos siempre han dicho lo mismo. Hace 2000 años vienen diciendo eso. Pasó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, entonces a mí no me venga con ese cuento. Pues la Biblia sí nos está hablando claramente. Recuerde que 2000 años para el Señor, ¿cuántos días son? 2 días. 2 días desde que Mateo 24 fue escrito o fue narrado allí por el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Y Jesús dijo allí en Mateo 24, dijo, pero es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea que lo que estamos viendo lamentablemente nos duele. Yo veía noticias y veía estos padres despidiéndose de sus hijos, y es completamente desgarrador, porque yo soy padre y tengo 2 preciosos hijos. Y ver esa ley marcial que hay allí, donde no puede, entre los hombres entre 18 y 60 años no pueden salir de allí, y tienen que despedirse de sus hijos sin saber si los van a volver a ver. Por eso vive el día a día, disfruta a tu esposo, disfruta a tu esposa, tus hijos, reconcíliate. Si alguien te ha hecho daño, no es tiempo para que andemos bravos y angustiados, sino que aprendamos a vivir la vida de Dios, que aprendamos a perdonar, porque no sabemos qué será del día de mañana. No lo sabemos. Esta semana que entra, tal vez, posiblemente va a ser un tiempo muy angustioso para la humanidad, y en especial para parte de Europa. Y recuerde que las profecías bíblicas se basan en Medio Oriente. Allí comenzó todo y allí va a terminar absolutamente todo. Dios está siendo claro, Dios nos está hablando. Abramos nuestros oídos, nuestros ojos. Dejemos ya la liviandad, la tibieza, porque han pasado 2000 años, ha pasado mucho tiempo. El Señor ha sido bueno con nosotros. Tal vez la mayoría de nosotros, todos pudimos dormir anoche cómodamente con estos fríos que están haciendo, pero ¿sabe algo? Muchas personas en Ucrania han tenido que dormir allí en las estaciones de los trenes, en los baños, en las carreteras, salir después de que tenían aparentemente su comodidad, salir hacia naciones que están cerca de Ucrania, hacia Polonia. Esto es duro. Entonces vuelvo y digo, tenemos motivos para estar agradecidos con Dios. El día de hoy, así tengamos circunstancias, tengamos adversidades, tal vez no tengamos un trabajo, pero por lo menos estamos temporalmente en paz. Y eso es lo que nos dice la palabra. Vivamos una vida de arrepentimiento. Vive para Dios. Que si fuera el último día, nosotros podamos vivir para Dios. Por eso le digo, el día de salvación no es mañana. A veces predicamos el evangelio y la gente dice, no tengo tiempo, estoy ocupado, a mí no me interesa la religión, yo no voy a cambiar. No, es que esto no se trata de una denominación, no se trata de una religión, se trata del unigénito Hijo de Dios, que dio su vida en amor, en rescate por nosotros. Hace 2000 años allí en una cruz, Él tenía los brazos abiertos. Y a pesar de que lo estaban golpeando, lo estaban escupiendo, estaban clavando una lanza en su costado, Él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mostró su amor al mundo. Sigue mostrando su amor. Pero las personas deciden entre aceptar o rechazar. ¿Pero qué está haciendo el mundo? Rechazando. La mayoría del mundo está rechazando los designios de Dios. Rusia es una nación antidios. China, una nación antidios. Irán, una nación que no teme a Dios. Y por eso está pasando lo que está pasando. Gloria a Dios que aún en Latinoamérica, en Colombia, tenemos libertad de cultos. Porque ustedes saben que esto, tarde que temprano, se va a prohibir. Vendrán leyes marciales y se va a prohibir la predicación del evangelio. Y tal vez los cristianos que vivan para esos últimos días van a tener que padecer persecución por causa de Cristo. O niegas a Cristo o mueres. Y tal vez muchos escogerán el vivir. Entonces, vivamos preparados, vivamos la vida de Dios. Esto no es un juego.
Yo le decía esta mañana a Natalia, Andrés, aquí no venimos para ser entretenidos. Si fuera un centro de entretención, pues haríamos actividades y cosas diferentes. Venimos para ser redarguidos a través de la palabra, exhortados a través de lo que dice la Biblia, para que nosotros seamos movidos y no vivamos esa vida de liviandad que hemos llevado. Que el Señor nos perdone, porque hemos fallado, hemos sido duros, nos hemos equivocado, hemos dejado a Dios como el plan B. Muchas personas a veces me escriben, me llaman, pastor, tengo esta necesidad, pero lo toman como el plan B. Y Dios no es el plan B, Dios es el plan primero. Él es lo primero, porque es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante, es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Tu esposa, tu esposo, tus padres, tus hermanos. Si alguien te ha hecho daño, es tiempo de que perdonemos, de que quitemos esa arrogancia, esa altivez que a veces se nos brota, que se nos sale en la carne. Es que soy yo y tenemos argumentos humanos. Es que a mí nadie me pisotea. No, tenemos que morir, menguar a esa carne, a ese viejo hombre y vivir la vida de Dios, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Vivamos la vida de Dios, amados hermanos. Preciosa familia, hoy está mi familia acá y los amo con todo mi corazón y les pido perdón si me he equivocado, si he fallado. Perdónenme, soy un ser humano, pero yo soy uno de los que hago grupo de los que he sido perdonados y he sido redimido por la sangre del Cordero. Vivamos para Dios. Es un privilegio para mí el poder predicar el Evangelio. Es una pasión. Esta mañana me desperté entre 2 y 3 de la mañana, pues tenía un dolor en una muela, como decimos. Pero eso no importó para sentarme en la sala a escudriñar la palabra. Porque cada vez que me siento a estudiar un mensaje, a escudriñar la Biblia, digo, Dios, tú eres maravilloso. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. ¿Qué sería de nosotros si no nos hubieras salvado? Como dice una canción. Gracias, Dios. Y aquí estamos. Y quiero dedicar los días que el Señor me permita para poder predicar su palabra. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Lo hago con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, pero el deseo de Dios es que cada uno de nosotros vayamos y le hablemos a nuestros familiares. ¿Cuántos de ustedes no tienen familiares que tienen situaciones difíciles en este momento? Que tal vez no quieren vivir, que tal vez tienen una enfermedad, que tienen una situación. Pues ¿qué esperas? Ve y abre la boca y habla a tu manera. Dile que sí hay esperanza, dile que sí hay salvación en Cristo Jesús, que sí hay un camino, que sí hay una verdad, que sí hay una salida. La salida no es el divorcio, la salida no es la muerte, la salida no es el suicidio, porque muchos están tomando malas decisiones en estos últimos tiempos, porque no tienen a Cristo en su corazón, porque han sacado a Dios de sus vidas, porque han dicho, no, yo no cambio de religión, yo soy así. Eso se llama altivez, se llama soberbia, se llama vanagloria. Según de Corintios 10:5 dice que nosotros debemos derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y cuando dice todo argumento, es todo. No hay argumentos delante de Dios. Por eso cuando vienen personas y nos hablan y nos preguntan y unos lo hacen en humildad, pero otros quieren contender con el Evangelio, pues realmente lo que hacemos es, por medio de la palabra, procurar derribar esos argumentos que el mundo tiene. Porque el mundo tiene argumentos. Unos están a favor de Rusia, otros a favor de Ucrania. Unos dicen que es que los unos son los malos, los otros son los malos, porque siempre el ser humano se ha lavado las manos. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? Cuando el Señor llamó allí a Eva, ¿qué hiciste? Primero llamó a Adán, ¿qué hiciste? Y él, ¿qué dijo? La mujer que me diste. Y llamó a la mujer, ¿qué hiciste? No, la serpiente me engañó. Y si le hubiera preguntado a la serpiente, le hubiera echado la culpa por allá, tal vez al elefante, qué sé yo. Pero siempre el ser humano ha querido lavarse las manos, no reconocer que la condición. ¿Y sabe qué significa humildad? Humildad no es tener la ropa rota. Humildad no tiene que ver nada con la pobreza. Humildad es reconocer que nosotros necesitamos reconciliarnos con Dios, que necesitamos vivir para Él, que sin Dios nada somos, nada podemos hacer.
Y cuando dice nada es nada. Por eso le digo, hay personas que pueden tener comodidades en este momento, pero si no tienen a Dios en su corazón, no tienen nada. Por eso es que si tú eres un genuino creyente, si tú has aceptado a Cristo como Señor y como Salvador, somos más que vencedores. Somos salvos, lo tenemos todo, la mayor riqueza. Y yo les he dicho siempre, el mundo no va a mejorar. Y todo esto nos muestra, no es que yo tenga la razón, que la Biblia tiene la razón. El mundo no va a mejorar, pero nosotros estamos esperando la gloriosa venida del Señor Jesucristo. Vive para Dios. No era así el mensaje de hoy, pero Dios lo hace como Él quiere. Y tal vez creo que la palabra de hoy es que nosotros podamos venir a la cruz de Cristo, podamos reconciliarnos, que estemos gozosos de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Pastor, ¿cómo escribimos nuestros nombres en el libro de la vida? Gratuitamente. ¿A cuánto nos gustan las cosas gratis? A todos. Si subiéramos ahorita al Transmilenio, no, que está gratis. Si fuéramos al cine, no, no hay que pagar. A la gasolinera, no, ya está pago. ¡Ay! Claro. Los impuestos, no, ya están pagos. Pero Jesús lo hizo gratuitamente. A Él le costó todo. A Jesús le costó llevar el dolor en su cuerpo, sufrir el menosprecio, sufrir los golpes. Le escupían, echaron suerte sobre su ropa, pero fue por amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando dice que en Él cree, está hablando de tiempo presente. No los que dicen, bueno, déjeme pensarlo y mañana como que voy a mirar. ¿Acaso sabemos que mañana vamos a estar con vida? Hoy muchas personas que están en el mundo, tristemente van a morir en un par de horas, tal vez mañana, tal vez pasado mañana, porque es lo que vemos continuamente. Y ellos lo saben. De pronto, bueno, puede ser una enfermedad terminal, qué sé yo, pero hay personas que aparentemente creen tenerlo todo, pero tal vez su final está ahí. Entonces vivamos como si fuera el último día, reconciliados con Dios, viniendo a la cruz de Cristo, echando mano de la vida eterna de Dios. Es un motivo para vivir gozosos. Esto pasó hace 2000 años. Un hombre llamado Jesucristo, o Yeshua HaMashiach, como es el nombre original en hebreo, vino, se manifestó al mundo. La única forma de que Dios se manifestara era a través de un hombre. Y según la Biblia es su Hijo. Y según la Biblia es el mismo Dios. Y se manifestó al mundo. Y fue rechazado. Y hasta el día de hoy, como le digo, muchos siguen rechazando su gracia. Los judíos no creen que es el Hijo de Dios. Piensan que es un profeta más. Pero ahí está la clave, en aceptar o rechazar. Deuteronomio 30:19 dice, mira que he puesto delante de ti la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Dice, escoge. O sea, Dios es tan bueno, tan maravilloso, que nos permite escoger. Hace 8 días hablábamos en el mensaje que en el tiempo de la gran tribulación, en el tiempo de las 2 bestias, donde se va a implantar una marca, según Apocalipsis 13, 16 y 17, no será obligatorio escoger, porque les van a imponer una marca en su mano derecha, en su frente, y van a tener que adorar al anticristo, si quieren vivir. Pero nosotros tenemos la oportunidad de elegir a Cristo. Pero yo le hago una pregunta, ¿cuántas veces con nuestras actitudes lo hemos rechazado? Con nuestra forma de ser, con nuestra forma de tratar a nuestro prójimo. Lo hemos hecho. ¿Sí ve cuán grande es la misericordia de Dios? Menos mal que somos salvos por la gracia del Señor. ¿Sabe qué significa gracia? Un regalo inmerecido. Tú no lo merecías y yo menos. Pero fue por gracia, fue por amor. Entonces vivamos por esa gracia, vivamos por ese amor, vivamos para Dios. No es casualidad, tal vez para muchos, estar hoy acá. Tal vez hubieras podido ir al gimnasio, ir a la ciclorruta,
a un compromiso, pero fue el Señor el que colocó en tu corazón venir, porque Dios es el que pone el querer como el hacer. Y yo les he dicho, esto no es un compromiso con un pastor, con una iglesia, es con Dios. Cada domingo que yo tengo la oportunidad de levantarme, no se imaginan la alegría y el gozo que me da. Y no es porque sea el pastor, y no porque tenga que venir, y no porque tenga que venir a hacer aseo y arreglar la pequeña congregación, sino porque es un gozo domingo tras domingo, mensaje tras mensaje, poder impartir la palabra de Dios. Yo les decía hace 8 días, no sé si ustedes se gozan con esta serie de Apocalipsis que estamos viendo, pero para mí ha sido maravilloso el profundizar en la palabra. Y mis hijos son testigos y mi esposa son testigos, que en medio de todo estoy ahí escudriñando, escuchando, mirando por aquí, por allá. Ayer en la tarde tuve el privilegio de hablar con mi hijo, una tertulia, y me preguntaba acerca de estos temas, y es maravilloso. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño, al joven en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo mejor que tú puedes, la mayor riqueza que nosotros podemos hacer con nuestros hijos es predicarles el evangelio del Señor Jesucristo. No permitir que el mundo los eduque, porque eso sí que sabe el mundo, bombardear a nuestros hijos. ¿Quieren que no moleste a nuestros hijos? Póngale tecnología en sus manos y se van a quedar quieticos, juiciosos. Pero es el mundo educando a nuestros hijos. Que nosotros vivamos por la palabra. Los mensajes o los versículos bíblicos no es para que se los aprenda el pastor. Muy bonito, claro, el pastor tiene la responsabilidad de escudriñar la palabra. El pastor tiene que ser bíblico. El pastor tiene que estudiar, que hablar la palabra de Dios. No coger el púlpito para ser un payaso, ni para comercializar con el evangelio, porque detestamos la prosperidad de ese evangelio perverso que decía Pablo allí en Gálatas 1. Por eso decía Pablo, no hay otro evangelio. El verdadero evangelio es el evangelio de salvación, el evangelio que produce arrepentimiento. Ese es el verdadero evangelio. Por eso tú tienes que estudiar, tienes la responsabilidad de corroborar de que todo lo que se te está hablando en este lugar está de acorde a la Escritura. Y el día que tú encuentres algo que el pastor no está hablando acorde a la Escritura, tú puedes venir en amor, en humildad, en respeto, respetuosamente, decirme: pastor, creo que no estoy siendo edificado, creo que no entiendo lo que usted está hablando. Claro, tenemos la posibilidad de hacerlo, porque era lo que hacían los primeros creyentes en Hechos 17:11. Dice que ellos, cuando llegó Pablo y Silas a aquella región, ellos tenían los manuscritos para corroborar que lo que se estaba predicando era de acorde a los manuscritos, a la palabra de Dios. No coman entero, escudriñen. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muchas personas han vuelto atrás. Yo era cristiano, yo iba a tal iglesia. Bueno, ¿y qué pasó? No, es que el pastor eso andaba en un carro. Eso, mejor dicho. No pongas tu mirada en el hombre. Los hombres son perversos, el corazón del hombre es engañoso. 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, sino el amor al dinero, por el cual codiciando muchos se desviaron de la fe. Pon tu mirada en Jesús, en Cristo. La Biblia narra esta historia cuando Jesús estaba allí en la barca con los discípulos y vino una gran tormenta y Jesús estaba allí descansando y ellos tuvieron tal vez miedo. Sálvanos, Jesús, que perecemos. Hombres de poca fe. Cuando Pedro estaba allí también en el mar de Galilea y también sentían que se iban allí a hundir y vieron una sombra, pensaron que era un fantasma, pero era el Señor. ¿Qué le dijo Jesús allí a Pedro? Ven. Y ahí fue cuando Pedro caminó sobre las aguas. Pero sobrenaturalmente Pedro caminó sobre las aguas mientras que tuvo su mirada en su Señor. Porque quitó la mirada y volvió allí a la barca a mirar allí a sus compañeros, y ahí fue cuando empezó a tribularse. Y eso es lo que le pasa al creyente. Quitan la mirada de Jesús y cogen a mirar al pastor o al hermano que no me saludó. No, es que ese hermano no me saluda. Es que yo no vuelvo a esa iglesia. Porque siempre están buscando los defectos de la iglesia. Muchos van a una iglesia para sentirse bien. Las iglesias de la prosperidad ahorita están abarrotadas, tal vez llenas, y están hablando lo que a la gente le gusta escuchar.
profecías acerca de que el mundo... ¿Usted cree que ellos están hablando hoy acerca de la situación del mundo? No, no les interesa. Ellos quieren tener ahí las personas, captar su atención, tenerlos entretenidos, que no se den cuenta de la situación, que aporten, que den, porque se han interesado más en el dinero. Maldita teología de la prosperidad, perdónenme la expresión. Pongamos nuestra mirada en Jesús, Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Examinémoslo todo, 1 Tesalonicenses 5:21. Examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Es que yo creo, dicen las personas. Es que yo creo, sí, yo creo. A ver, y bueno, ¿y vas a qué iglesia vas? ¿Lees la Biblia? No, yo no soy religioso, es que yo no soy fanático, yo creo a mi manera. Pues lamento decirte que no es a nuestra manera. Juan 7:38, ¿qué dice? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces yo tengo que creer es como dice la Biblia y no como el mundo quiere acomodar a Dios, porque cada uno, eso es lo que hacen las religiones, eso es lo que hacen las denominaciones, acomodar a Dios a su manera, a sus principios, a sus pareceres, a sus conveniencias, y no es a esa manera. Esa es la manera del Padre, la manera como Él ha establecido. Dios es un Dios de amor, claro, pero también es fuego consumidor. Los juicios de Dios también hacen parte. Pero Dios siendo tan bueno, pero si Dios es bueno, ¿por qué permite que mueran tantas personas? ¿Han escuchado eso? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué pasó esto en nuestra nación? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué perdí a mi hijo? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué perdí a mi esposo, a mi esposa? Siempre le echan la culpa a Dios. Qué fácil, ¿no? Qué facilista es el mundo. Echarle la culpa al que tiene buenos planes y propósitos para nosotros. Él no tuvo culpa alguna. Sabía que cuando Él fue crucificado, Poncio Pilato no pudo encontrar, dijo, ningún delito he hallado contra este hombre. Es inocente. Ningún delito. Tal vez su único, llamémoslo delito, su única falencia fue el habernos amado tanto. Cuando llevaron a esta mujer que fue encontrada en adulterio, María Magdalena, ¿qué decía la ley? La misma Biblia, la ley mosaica, que tenía que ser apedreada. Y claro, la llevaron a Jesús, muy bien. ¿Y Jesús qué dijo? Escribiendo, y nadie ha podido descifrar qué era lo que el Señor estaba escribiendo allí en tierra, pero yo creo que eso tocó a esas personas. Y les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Que tire la primera piedra. ¿Cuántos quedaron? Dice que desde el más viejo hasta el más chico, todos fueron acusados por su conciencia. Y se fueron. Y Jesús, cuando quedó con esa mujer, me gusta esa expresión, le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Tal vez ella miró a los lados, dijo, Señor, no hay ninguno. ¿Qué le dijo Jesús? Pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Se cumple Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar el mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Juan 3:18, el que en él cree, dice, no es condenado. El que en él cree. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Les he explicado, ¿sabes cuál es el pecado por el cual se va a condenar la humanidad? Ayúdenme. Se me olvidó. Rechazar, rehusarse a la palabra de Dios. Claro que Dios perdona al homosexual, Dios perdona al homicida, Dios perdona al ladrón, pero siempre y cuando hagan lo mismo que le dijo a la mujer, vete y no peques más. Aquí no estamos para juzgar a nadie ni para condenar a nadie. Estamos para exhortar, para edificación, que es lo que dice 2 Timoteo 3:16. Pero finalmente el Señor no vino para condenar al mundo. El mundo se va a condenar solito. Hay otros que dicen, es que Dios es tan bueno, eso el infierno no existe, Dios no va a echar a nadie al infierno. Y eso es cierto. Ellos se van solitos. Porque después de la muerte, les he hablado
en muchas ocasiones. ¿Qué hay después de la muerte? Tal vez para muchos pensamos que la muerte ya se acabó, para de contar, nos duele, lloramos, pero la Biblia es clara. ¿Qué hay después de la muerte? ¿A dónde quieres estar? Pablo dijo, ausente del cuerpo, presente al Señor. Gloriosa esperanza. Pero los que mueren sin Cristo descienden a las profundidades de la tierra. Esto no es una fábula, esto no es un cuento, es la palabra de Dios, es lo que dice la Biblia. Y si lo dice la Biblia, pues yo lo creo, porque escrito está. Amén. Tenemos que vivirlo, tenemos que creerlo, que esa sea nuestra fe, que esa sea nuestra confianza. Mi confianza, en mi caso, no está en la empresa que yo trabajo. La empresa se puede acabar en un mes, en un año. Mi confianza no está ahí, mi confianza está puesta en el Creador, en el Padre eterno, en el que creó los cielos, que creó la tierra, que hizo todo perfecto. Cuando vamos y salimos allí por las afueras de Bogotá y vemos la naturaleza, vemos las fuentes hídricas, decimos, wow, esto es obra de un gran artista. Esto no fue que el Big Bang y que una explosión, no, esto lo creó un gran artista, y es el Padre Celestial. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no seguirlo? ¿Cómo no reconciliarnos con Él? Vive para Dios. Os digo, este mensaje no estaba en mi corazón. Ahí estaba el mensaje y ahí se quedará por el día de hoy. Pero creo que el Señor es el que coloca el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es un tiempo de que nosotros vivamos reconciliados, porque vienen días difíciles sobre la humanidad. Pastor, no me asuste. No, yo no lo estoy asustando, estoy diciendo la verdad. Vienen días de hambrunas, tal vez días de más mortandad. Argentina hace año y medio legalizó el aborto. ¿Cómo está Argentina hoy, año y medio después? Tiene una inflación de más del 50%. Colombia, tristemente, y acuérdense, tal vez en poco tiempo, si no cambian esas leyes, si el Congreso no legisla eso y siguen esas normas, vamos a pagar consecuencias. Va a venir más violencia. Colombia es un país violento. Colombia es un país tristemente corrupto. Ahorita vienen las elecciones y aún muchos políticos están allí visitando púlpitos de iglesias, buscando devotos. ¿Pero para qué? Para que voten. Y muchos pastores se prestan para eso, porque les interesa el poder. La política no tiene que ver nada con la religión. Por eso Jesús fue rechazado, porque los escribas, los sacerdotes, en ese tiempo estaban esperando. Ciertamente estaba la promesa de que tenía que venir un Mesías, pero como Jesús vino todo lo contrario, en la forma en que ellos no esperaban, ellos decían, bueno, cuando aparezca el Mesías, que han profetizado todos los profetas del Antiguo Testamento, va a venir y va a implantar su reino. Por eso Jesús, que dijo, mi reino no es de este mundo. Ahí estaba. Pero fue menospreciado en su propia tierra. ¿Acaso no ese es el carpintero? ¿Acaso no ese es el chino este que yo vi crecer? Fue menospreciado. Por eso dice que Jesús en su propia tierra no pudo hacer milagros. No porque no pudiera, porque Él es todopoderoso, sino por causa de la incredulidad que había en cada uno de ellos. La incredulidad es catalogada como pecado porque va en contra de la fe. Y cuando yo le hablo de fe, le estoy hablando de la fe bíblica, no de la fe que ejerce el mundo, porque la gente puede colocar su fe en la mata de sábila, en el hinduismo, en el islamismo. Eso es fe, claro. En el indio amazónico, en chamanes, en brujos. ¿No es así? Claro. Pero nuestra fe, ¿en quién está? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En uno que declaró ser, según Juan 14:6, declaró ser que el camino, la verdad y la vida. Y no hay otra vida. Y no hay otro camino. Y no hay otra solución y no hay otra verdad. Es el único camino, Cristo. Es el único camino. Y se lo digo como pastor y se lo digo como persona y en humildad, que cada vez que abro mi Biblia y escudriño la palabra, cada día tengo más certeza, no me queda la menor duda de que la Biblia es la palabra de Dios, de que es la verdad de Dios. Y recuerden que muchos odian a los pastores, muchos odian la Biblia, muchos odian el Evangelio,
porque están en tinieblas. Pero finalmente, pues dice la palabra que el Señor Jesús vino fue a salvar a los que se habían perdido. Gloria al Señor por cada uno de ustedes. Pero realmente tenemos que orar por las personas que están en tinieblas, por las personas que están allí sumergidos en sus delitos y pecados, que están muertos. Recuerde que una persona que no tiene a Cristo está muerta, es un muerto espiritual, es un muerto viviente. Por eso es que ellos no pueden entender la palabra, porque dice en Corintios que la palabra de la cruz para ellos es locura, y no las pueden discernir, no las pueden entender. José me preguntaba qué día, y anoche se me vino esa respuesta: pastor, ¿y por qué Jesús no fue directo y hablar directamente y sin utilizar simbolismos? ¿Sabe para qué? Para que nosotros nos esforcemos y escudriñemos la palabra, porque es que nos gustan las cosas fáciles y eso no es así. Tenemos que escudriñar. Obviamente no somos salvos por obras, pero tenemos que escudriñar, tenemos que vivir la vida de Dios. No se conforme, abra su Biblia, escudriñe, pídale al Señor, pídale al Espíritu Santo que abra su entendimiento, que quite sus argumentos y vaya a la palabra de Dios. Y créame que la palabra le va a transmitir, le va a dar vida, porque eso es lo que hace, eso es lo que hace la palabra. ¿Y quién es la palabra? Es el mismo Señor Jesús. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando yo voy a la palabra, yo miro la palabra, estoy viendo a Jesús. Por eso los discípulos le decían: Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Y les decía: tan necios sois, tanto tiempo que andan conmigo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él es el verbo hecho carne. Pero lo más tremendo es que cuando Él ascendió en Pentecostés, dijo que no nos iba a dejar solos. Dijo: yo estaré con ustedes todos los días. Y cuando dice todos los días, es todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. No hablaba hasta los confines. Está hablando de un fin. Del fin de una era. El pastor no puede estar todos los días. De vez en cuando voy a su casa y me les tomo el tinto. Pero Jesús sí prometió estar con nosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. Entonces no digas: es que me siento solo, es que me siento aburrido, estoy deprimido. No, Él prometió estar con nosotros. Motivos para estar felices, motivos para estar agradecidos, para que si tú en esta mañana no te has reconciliado totalmente con Cristo y tienes dudas en tu corazón, el día de salvación es hoy. Ven a Cristo. Ven a la cruz y permite que tu nombre pueda ser escrito en el libro de la vida, y vivamos para Dios y tengamos la fe, la certeza, la fortaleza de que Él está con nosotros. De que vienen situaciones al mundo, claro, porque dice la palabra que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. De igual modo la llovizna. No es que estos días para nosotros cristianos ha hecho calor y para el resto del mundo ha hecho frío. No, hemos sentido unas heladas impresionantes. Esa es la generosidad de Dios. Vivamos para Dios. Dejemos de lado nuestro orgullo, nuestra vanagloria, nuestro egocentrismo. Es que primero yo. Es que mi empresa. No, hagamos nuestros quehaceres. Estos días estaba en Villavicencio y estaba hablando algo similar con unas personas, y un joven me decía: o sea, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Le dije: no, siga trabajando, siga haciendo su vida normal, pero viva para Dios. Póngalo en primer lugar en su corazón, que Él sea el primero en la lista. El Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Sí ve el orden de Dios? Pero a veces queremos que Él obre. Señor, tengo esta necesidad, sáname, ayúdame con este problema. Y a veces el Señor lo hace en su misericordia, y la persona que hace, hasta luego. El Dios bombero. 10 leprosos vinieron a Jesús. Tenían una necesidad, tenían una lepra, una enfermedad mortal, que morían poco a poco, se iba cayendo la piel. Tenían una necesidad y habían escuchado tal vez de Jesús, y dice que vinieron a Jesús
¿Y qué pasó? Solo uno volvió. ¿Fueron sanos? Sí. Todos fueron sanos. ¡Wow! Gloria a Dios, los milagros, aleluya. Y se fueron felices. Pero ¿cuántos recapacitaron? Uno solo vino. Uno, gracias, Juan José. Uno solo recapacitó y vino a Cristo. ¿Y Jesús qué le dijo? Tu fe te ha salvado. Los otros fueron sanos, pero no fueron salvos. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se va a perder? No bases tu vida tampoco en los milagros. El mayor milagro es el milagro de la cruz, el milagro de la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y vana sería nuestra predicación. Porque la fe del cristiano verdadero se basa en Jesucristo, en el Hijo de Dios, el que estuvo 3 días allí en las profundidades de la tierra y venció allí al que tenía el imperio de la muerte y subió para llenarlo todo y llevó consigo cautiva la cautividad. Y está sentado a la diestra del Padre y prometió que regresaría por segunda vez a salvar a los que le esperan. Y estos tiempos, volviendo a la situación del mundo, estos son los tiempos que creo fielmente que el Señor está cerca, que está a la puerta. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que oye, el que lee, el que se goza en las palabras de su Señor. Sonría. Cristo le ama, Cristo nos salvó, nos amó, nos perdonó, nos limpió. Que esos aplausos sean para celebrar lo que Él hizo en la cruz, no para un hombre, sino para celebrar lo que Él ya hizo, porque Él ya venció. ¿Tienes dudas? ¿Tienes preguntas? Sigue confiando en Él. Confía en Él y Él hará. Congrégate. Sigue viniendo a la congregación. Escudriña tu Biblia. No la guardes. Tenla abierta. Medita. El Salmo 119:97 dice: cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Pero ¿estamos meditando en la palabra? Diariamente procuro enviarles una pequeña porción de la palabra. ¿Y por qué lo hago? Mateo 4:4 dice que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias. Tenemos un futuro predicador. Amén. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. No vivir solamente preocuparnos por qué comeremos, o qué vestiremos, o qué futuro nos espera. Porque le digo, estos problemas que estamos viendo, este panorama desolador que está ante nuestros ojos, va a repercutir en todo el mundo. Desde el petróleo en adelante, va a repercutir. Entonces, vivamos confiados en el Señor. Gocémonos por lo que Él ha hecho y vive la vida de Dios. Mire, la vida cristiana es maravillosa. No es una vida de aburrimiento. Muchos dicen, no, es que esos cristianos. No, nosotros vivimos una vida alegre, gozosa en el Señor, una vida de paz, una vida donde evitamos el conflicto. Ah, es que ustedes no toman. Pues gracias, porque cuando tomaba eso solamente produjo daños en mi hogar. No tomamos, pero sí comemos. Así que si nos quieren invitar a almorzar, con mucho gusto. Entonces, mis amados, vuelvo y le digo, este mensaje no estaba hoy en mis planes. Y tal vez lo aplacemos para seguir nuestra serie de mensajes acerca de los juicios del tiempo del fin. Si el Señor permite, en 8 días vamos a estar viendo el tema de Rusia en la profecía bíblica. Espero que el Señor abra mi entendimiento, me dé gracia, favor y de nuevo para poder predicar ese mensaje y para tener el tiempo. El día martes tenemos una situación con mi hija, entra a una cirugía muy complicada. Así que pido sus oraciones. No es fácil. Se desgarra uno en su corazón. Pero está la confianza en Dios. Pónganse sobre sus pies. Gilbert.
Gracias, pastor. Terminemos esta corta reunión, pero muy edificante, que el Señor puso en el corazón del pastor. Sabemos que no es nada fácil la situación a nivel mundial, pero también en nuestros corazones tenemos luchas, tenemos situaciones difíciles que cada uno de nosotros nomás sabemos. Es difícil saber que alguna persona de nuestros familiares se encuentra de pronto con problemas de salud, con problemas económicos, porque no es fácil. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido problemas económicos que no hemos podido solucionar, que es tan difícil para nosotros de pronto que quisiéramos tener una respuesta ya, de una, que fuese nomás abrir la boca como el genio de la lámpara y se cumpliese? Pero el Señor nos enseñó que la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana, el Señor nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él ha vencido en la cruz. Hermoso y papito Dios, hoy te agradecemos, amado Dios, por este hermoso día. Ver la congregación hoy reunidos es motivo de alegría, Padre amado. Gracias Dios, porque tú nos diste la vida, porque tú, Señor amado, nos diste salud, pusiste gracias, Señor, en nuestros corazones para estar aquí, para hoy, Dios, venir a glorificarte, a exaltarte, porque, Señor, ¿quién como tú, Dios amado? Nadie como tú. Señor, hoy quiero colocar la vida, Señor, de la hija del pastor, esa hermosa hija que te alaba, te adora, te bendice, Señor, y que cada domingo está, Señor, aquí en este púlpito, Señor, alzando su voz a ti, Dios. Hoy clamo, hermoso papito Dios, por la salud de esta hermosa joven, Señor, y colocar su vida en tus manos, papito Dios. Tú eres el único Dios que puede sanar, que para ti no hay nada imposible, Dios, y tú eres el dueño y Señor de esta vida. Por eso, Señor, la coloco desde el día de hoy en tus preciosas y santas manos, Señor, y que en estos días va a ser motivo de nuestra oración, Señor, para que tú, Dios, obres un milagro en esta vida, Señor, y que sean las cosas, Dios, conforme a tu voluntad. Como, Señor, también encomendamos a nuestras familias, Dios, nuestros empleos, Señor, a cada uno de nuestros familiares que de pronto no conocen de ti, que de pronto están en rebeldía, que de pronto, Señor, no quieren llegar a tus pies. Señor, trata con esas personas, Dios, porque tú sabes que todos los hogares tenemos una persona en esta condición. Papito Dios, te agradezco, Señor, te doy gracias por este inicio de semana y comenzamos esta semana, Señor, adorándote, glorificándote, bendiciéndote, y nos abandonamos en el nombre del Padre, del precioso Hijo de Dios y del Espíritu Santo. Amén y amén.